Aquí os traigo otro mito griego. Antes de empezar, os recuerdo que tengo un vídeo en el que he hecho un árbol genealógico sobre el panteón de dioses griegos para que por lo menos, si no tenéis mucha idea, os aclaréis un poquito de quién era quién en este asunto, al menos esas deidades, porque suelen hacer cameos y si no, resulta mucho lío. Otra historia de amor en forma de mito griego, pero no os preocupéis que en esta no hay locos acosadores obsesivos que dan grimilla como en la mayoría que os he contado. De hecho, es probablemente la historia más tierna de la mitología griega. Un rey de Anatolia tenía 3 hijas, todas preciosas, pero la menor era la que superaba a todas, incluso haciendo parecer fea a sus hermanas mayores. Los hombres la trataban como si fuese una diosa, sin atreverse a pedirla matrimonio porque no la veían a su alcance, ni ellos se sentían dignos de tener una esposa así. Incluso la empezaron a tratar como si fuese la reencarnación de Afrodita. Tanto así que Afrodita, en su vanidad y arrogancia, sentía envidia de la chica, cuyo nombre, por cierto, era Psique. Ver que los hombres dejaban de ir a su templo para adorar a la mortal la sacaba de quicio y decidió que no le daba la gana consentirlo. Así que Afrodita, en su mala leche, aprovechó este hecho para pedirle a su hijo Eros que lanzase una flecha a la chica para que ésta se enamorase del hombre más feo y peor persona que encontrase. Mala leche, en serio. Eros bajó, pero al ver a Psique se quedó prendado de su belleza y disparó la flecha al mar, mientras él se fue enamorado por ahí. El hecho de que ningún hombre se atreviese a cortejar a Psique tampoco alegraba mucho a la joven, para qué mentir. Se sentía bastante desdichada y sus padres, por otra parte, estaban muy desesperados porque veían que no podían encasquetar a la moza nunca. Ya habían casado a las otras 2 hijas porque, vamos a ver, sí, las trataban como objeto de intercambio. Los padres recurrieron al oráculo que les predijo que Psique se iba a casar en la cumbre de una montaña con un monstruo venido de otro mundo, y se lo creyeron a pie juntillas y los muy mamones abandonaron a la hija en una cumbre allí, en la montaña, donde la joven lloró amargamente pero aceptando su destino sumisamente, porque los padres debían tener la razón. Bueno, en fin. Total, que allí se quedó Psique dormida y el viento Céfiro. Creo que no se ha hablado de los vientos griegos. Vale, pues me lo anoto y ya os contaré sobre los vientos griegos para que diferenciéis. La elevó por los aires y la llevó volando hasta el palacio de Eros, donde por la noche este se presentó sin revelar su identidad, ya convertido en su marido. Al contrario de lo que decía la profecía, a ella no le pareció un monstruo ni por asomo, sino que al contrario, su voz era amable y se sentía muy a gusto a su lado, pero no podía ver su rostro porque estaban a oscuras. Él le había advertido por otro lado que si le veía le perdería para siempre y pasaron semanas y no le importó porque se llamaban en la oscuridad muy a gusto ellos. Las semanas transcurrieron y sí que sintió nostalgia por su familia porque la chica era muy buena y no veía la pedazo de familia que le había tocado, pero bueno, en fin, de buena era tonta. Así que pidió a su esposo que la dejara visitarlos. Él, como estaba muy enamorado, accedió, pero le advirtió primero que sus hermanas, que eran más malas que el hambre, tratarían de corromper el matrimonio y la confianza por pura envidia cochina. Eros pidió a Céfiro de nuevo que llevase a su mujer a la cumbre donde la había encontrado para que Psique pudiese caminar hasta su casa. Cuando llegó es cierto que su familia la recibió con mucha alegría, pero al abrir los regalos que les llevaba y verla tan feliz, los envidiosos de las narices empezaron ahí a corroerse por dentro y no pararon de cuestionarla con inquina sobre su marido. Y no pararon de hacer preguntas los muy meticones hasta que le hicieron confesar que no había visto nunca a este hombre. Por supuesto, la primera reacción de las hermanas fue una sonrisa maliciosa que cruzó su cara y empezaron a meter y picar para averiguar la identidad de este, convenciendo a Psique para que llevase a cabo un plan trazado por ellas, que consistía nada más y nada menos en ocultar una lámpara y prenderla mientras él dormía para poder verle la cara. Psique se negaba hasta que, por culpa de sus hermanas, acabó convencida y se llevó la dichosa lámpara, que encendió y descubrió que su marido era un joven la mar de apuesto. Esto la emocionó mucho y la hizo temblar, por lo que derramó una gota del aceite hirviendo sobre su marido, que obviamente, al sentir el ardor, se despertó furioso y cumplió la amenaza de huir para no volver. Total, que ahí se quedó Psique totalmente sola y desamparada, y su suegra Afrodita, que ya sabemos por el principio de la historia que tenía muy mala leche también, seguía persiguiéndola para tocarla en las narices por pura envidia. Psique se fue ahí caminando por el mundo, siendo rechazada por todas las divinidades que no la querían acoger, y finalmente llegó donde su suegra, que aprovechó para encerrarla en su palacio y atormentarla de 1000 maneras. Pero aún así Psique pidió a Afrodita que la ayudase a recuperar el amor de su marido, y finalmente, por algún motivo, Afrodita accedió. Pero, por supuesto, no iba a ser tan fácil. La pidió que completase 4 tareas que, a ver, cada cual más imposible para un mortal.
La moza se le ocurrió mucho, para qué mentir, y cumplió 3 de ellas. El cuarto, por cierto, consistía en bajar nada más y nada menos que al inframundo para pedirle a Perséfone que guardase un poco de su belleza en una caja negra que Afrodita le dio, porque como se le ocurriese tocarlo, no serviría para nada, ya que la belleza del inframundo perecía en manos humanas. Perdida la joven, consideró que la mejor manera de llegar al inframundo sería, obviamente, la muerte. Pero una voz la paró antes de suicidarse y le indicó una ruta secreta que la permitía entrar y regresar aún estando con vida. Mucho más cómodo, ¿dónde va a parar? Además, le aconsejó cómo engañar al perro Cerbero, contentar a Caronte y cómo cruzar por los otros peligros de ese caminito. Vaya. Sí que se puso en marcha, apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada, pagó a Caronte un óbolo y este la llevó ante Hades. En el camino vio las manos que salían del agua, una voz le dijo que tirase el pastel de cebada, pero ella rehusó. Vamos, un viaje movidito. Cuando llegó contó su historia y Perséfone, conmovida por su hazaña, dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Una vez más, la joven pagó a Caronte, le dio otro pastel a Cerbero para volver y en el último momento la picó la curiosidad y abrió la caja para intentar usar esa belleza para sí misma, pensando que de esa manera recuperaría el amor de Eros. Muy lista ella, sí. Lo que no esperaba es que al abrir la caja se quedase completamente dormida. Al conocer el estado de la joven, Eros reaccionó y no se pudo resistir, así que voló para salvarla y la despertó con un flechazo. Tras esto, hicieron las paces y decidió pedir permiso a Zeus y Afrodita para casarse con ella, y se lo concedieron, otorgándola primero la inmortalidad, dándola de comer ambrosía, porque si no, un matrimonio entre un ser inmortal y una mortal no iba a llegar tampoco a ningún buen puerto. Después de la boda, durante la cual misteriosamente a Afrodita se le había pasado la rabieta, Eros y Psique tuvieron felizmente una hija, a la que llamaron Edoné, que es la personificación del placer sensual y el deleite. Como siempre que os hablo de mitos griegos, ya sabéis, os dejo en la descripción el título y autor de las obras que pongo en las imágenes, el año en el que lo realizaron y el sitio donde se encuentra expuesto. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like y suscribíos.